Ahí está. Bien, entonces, nos quedamos de vuelta con esto. La línea del tiempo esta decía Tomás recién, cómo crece y decrece la concentración o la desconcentración del poder político. Acá ubicábamos a lo que eran los reinos francos, romanos germánicos, imperio carolingio. Acá moría Carlomagno, acá empezaba todo el proceso de descentralización que llevaba al siglo XI, que era el periodo de feudalismo. Todo esto es feudalismo, y acá teníamos otro episodio histórico que era la crisis del siglo XIV. Lo único, no sabemos muy bien qué es la crisis del siglo XIV, pero lo que sí sabemos es que de la mano de esta crisis, ¿qué empieza a pasar políticamente hablando? Se unen. Se concentran con la peste negra. Bien, se concentran de vuelta todas las unidades políticas previamente fragmentadas hasta llegar a lo que nosotros definíamos como... Al 16 y 17, ¿no? Bien, sí, ¿qué eran? ¿Monarquías de qué estilo? La monarquía absoluta centralizada. Bien, centralizada. ¿Todos de acuerdo con este recorrido? Sí. Bien, lo que tenemos que hacer hoy es mirar esta parte de acá y entender qué es la crisis del siglo XIV. Para esto es tan fácil como visualizarlo. A ver, necesito alguno que recupere o que recuerde cuáles son las técnicas empleadas para producir más. Cultivo. ¿No? Cultivo, pero tenían nombres concretos. La rotación trienal y todo eso. Bien, sí, todo eso. Rotación trienal es una, me interesa, pero me interesa más la otra. ¿Cuál era la otra? Rotular. Rotulación. Rotular, bien. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía la Era rotulación? en tomar tierras que no eran de nadie, ¿no? Dale. Expandir las tierras para cultivar. Expandir las tierras para cultivar, estamos de acuerdo. A ver, esto es visual. Si ustedes lo ven, se vuelve mucho más fácil para entender el origen de la crisis del 14. Esto es un feudo, ¿estamos? Nos falta esto acá y nos falta esto acá. Pero esto es un feudo. Cuando nosotros dijimos que durante todo este periodo va creciendo la población, ¿sí o no? Sí. Acá tenemos un par de casitas campesinas que van creciendo, o sea, de a poquito van apareciendo nuevas aldeas, y a medida que van apareciendo nuevas aldeas, ellos se ven en la necesidad de aplicar nuevas técnicas, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Todo el mundo me sigue? Porque esto es razonarlo como causa-consecuencia. Una vez que lo razonan es una pavada, pero tienen que razonar. A ver, a medida que ellos van creciendo, aplican técnicas, de las cuales una de ellas eran rotulaciones. Rotular implicaba expandir, decía hace ratito Hinter, como cultivar tierras que antes no estaban cultivadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que de a poquito el feudo se extiende hasta acá. ¿Sí o no? Sí. De a poquito, por ahí el señor feudal, puede ser que suceda, les deja producir un poquito lo que era la tierra comunal. ¿Qué era la tierra comunal? La tierra que está en la que protegida. no podías cambiar como que no podías cambiar ese lugar. Tipo, Bien, no podías Era cambiar como el una tierra ambiente. protegida. las ramas caídas, pero no Claro, las eso. ramas. Ya uno, bien, estamos de acuerdo. Originalmente no se puede producir en estas tierras, pero lo que nos encontramos es que el señor feudal empieza un poquito a dejar que se produzca. No todo, pero empieza a dejar que avance. A ver, ¿cuál es el problema? A ver si ustedes solo se dan cuenta. ¿Cuál es el problema de este tipo de técnica empleada para producir más? Que estás tomando tierras que no son tuyas. Digamos. Estás tomando tierras que no son tuyas, pero por ahí no son de nadie, entonces no sería un gran problema. Pero ¿cuál podría ser un potencial problema de esta forma de producir más? ¿Qué pasa con, por ejemplo, qué puede haber acá? Otros lugares. Feudo. Bien, acá hay otro feudo. El Entonces otro quiere feudo decir capaz que también quiere agrandar. este feudo también, coincido con lo que dijo Ezequiel, Claro. está agrandando. Ahora, quiere decir que acá tenés otro feudo. Este es el feudo A, este es el feudo B. Obviamente todos los feudos tienen diferentes feudos más o menos cercanos en territorio. Acá tenés el feudo C. ¿Qué puede pasar además de que tener otro feudo? Si tenés otro feudo, ¿qué pasa con ese movimiento de expansión? ¿Se mantiene? Que todos quisieran tener el tipo, todos quisieran tener el espacio, claro,
y Tenés se espacio limitado. empezarían a pelear todo Puede eso y comenzar a haber- terminaría quedando nadie. Bueno, sí, muy extremo, digo. Pero sí es verdad que pueden haber conflictos entre feudos. Cuando no los haya, por ahí el feudo A organiza su expansión hacia el sur, el feudo B, para no chocar con el A, organiza su expansión hacia la parte como oeste, este, sur, digo, cosas que no toquen con la expansión del otro. Lo cierto es que la expansión de tierras tiene un límite, y el límite a veces se lo da, por ejemplo, otro feudo, que imposibilita que sigan expandiéndose. Se lo da, por ejemplo, cuestiones geográficas. ¿Qué puede haber que de alguna manera evite que vos te expandas? Un río. Un río. A ver, ríos, montañas, cosas geográficas que a vos te limiten la posibilidad de expandirte. Y otra cosa que puede haber tiene que ver con la tierra. ¿Qué puede pasar en la tierra? ¿Toda la tierra es igualmente fértil? No, No. De repente vos te expandís para acá y te encontrás que esto que vos incorporás a tu producción no es fértil o no es una tierra de buena calidad. ¿Te sirve incorporarla? No. No. No, porque por ahí sí producís un poco, pero no producís lo que estás deseando. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿cuál es el problema de que lo... A ver cómo preguntarlo. ¿Cuál es el problema de depender de que tu crecimiento económico dependa de las rotulaciones? Vamos, ustedes, ¿eh? ¿Cuál es el problema de que tu crecimiento económico dependa de las rotulaciones? Y que en un momento se va a tipo, no vas a poder extender más y te vas a quedar como ahí. Coincido. Varado. Vamos, en algún momento esa extensión tiene un límite. E incluso cuando incorpores tierras, lo que te vas a encontrar es que esa tierra que incorporás no es la mejor para poder producir. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? Siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Esto es Sí. población, esto es producción. ¿Qué es lo que está pasando desde el siglo XII en adelante y un poquito para acá? La población está creciendo. ¿Qué es lo Demasiado. que pasa con la producción? Creció durante Es el mejor. momento. Y en algún momento, ¿qué va a empezar a pasar? Y va a Se disminuir. Se van a disminuir. quedar sin espacio. Bien, Como hay a más ver, gente. empiezan a quedar sin espacio y empiezan a tener problemas para producir. ¿Qué quiere decir? Esta cantidad de gente que subió, lo que no empieza a contar es con qué. Con la producción. Con la producción, pero ¿con qué no Con empieza a contar mansos. concretamente? Con el lugar Con para la- cultivar. lugar, con el espacio que tenían para Y si no cultivar. contás con el espacio, ¿qué es lo Con que...? la rotulación, perdón. No, piénsenlo un segundo, es más fácil, digo. Cuando la producción se te cae Sí. y la población sigue creciendo, Mm. ¿qué empieza a aparecer como fenómeno? O sea, que cada vez van teniendo menos, o sea, como son muchas personas, van necesitando cada vez más necesidades Sí. para vivir y no las Pobreza. pueden tener porque se le está yendo Bien, abajo la producción. estás diciendo lo mismo que yo diría. A ver, ¿qué empieza a pasar acá? Ay, perdón. Hambre. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué empieza a haber hambrunas? Porque Porque hay más gente. No hay. claro, no hay suficientes recursos para No toda hay- la no hay- población. Bien, Se dice para- Benicio, no hay Hay suficientes recursos, o sobrepoblación. por lo menos la producción de recursos empezó a bajar, empezó a encontrar su límite, y ese límite obviamente implica menor producción, y esa menor producción lo que hace es desatender, decía recién Catalina, como las necesidades de la población. ¿Me siguen entendiendo? Sí. Sí, Vos tenés hambre y tenés hambrunas. ¿Qué pasa con vos como organismo, como persona? ¿Tenés más o menos anticuerpos? ¿Estás más preparado para enfermedades o menos preparado? Menos preparado. Menos. ¿Para todos es obvio eso? Sí, para mí sí. Bien, para mí también. Estamos. Quiere decir que mientras más hambre, menos preparado. Ahora, ¿qué es lo que me importa de esto? La crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV, estamos acá. Sí. Fíjense que acá empezó como
a caer un poco la producción, la crisis del siglo XIV se la considera la crisis de la peste bubónica, que es esta pulga de las ratas que llega por las rutas comerciales a través de embarcaciones desde el lejano este, y Sí. lo que hace es contagiar masivamente a la población europea. La pregunta es, ¿por qué se contagiaron tan masivamente? Porque no tenían, Porque por el no tenían hambruna. todos los recursos necesarios Bien, para porque poder Tenían hambre. ahí está. cubrirse, por así decirlo. Exactamente, No tenían porque la anticuerpos. población europea... Vulnerables. Dale, perdón. ¿Qué decías? Porque como tenés menos territorio, tenés Sí. más población, se junta y ahí se... A ver, lo que tenés es más Hola, Porque población... tenían hambre y tenían bajas Hola. defensas. Ahí Entonces, está, me gusta lo de Domínguez. A ver, tenés más población, mucha población en Europa, muy mal alimentada, con defensas cada vez con más hambre, con defensas cada vez más bajas, y a eso le agregás una peste o una pulga de una rata que se filtra en todo lo que es Europa y que empieza a contagiar masivamente a población europea que estaba mucho más propensa a ser contagiada. ¿Me siguieron el planteo? Sí. Sí. A ver, ¿qué es la Contagia peste? a Sí, dale. feudos que no, que tipo Hinter, tenían, sí, de vuelta, Hinter, no te escuché. que tipo empieza a contagiar a feudos que sí tenían los cultivos necesarios para alimentarse bien, digamos. En ¿no? realidad, originalmente contagia, a ver, yo te diría, los más A todos. vulnerables son los menos preparados, y con el paso del tiempo lo que va a empezar a pasar es que, a ver, nosotros estamos en un contexto actual de pandemia, obviamente estamos a años luz de lo que fue la crisis del siglo XIV, pero la crisis del siglo XIV es básicamente, a ver, yo te les preparé un par, a ver, ha quedado tan grabado en la cabeza de la gente, de la época, porque por ejemplo, vos cuando lo ves representado en imágenes, vamos a ver alguna que otra imagen, está lleno de imágenes de estas características. No Sí, tenés- porque yo busqué y aparecen tipo pájaros. Sí, no Sí, son las pájaros, ahí máscaras. llegamos a eso, ahí llegamos a son eso. las máscaras de Exacto, de los médicos son. Me da miedo. Fíjense, por ejemplo, acá, peste bubónica o peste de crisis del siglo XIV, representado por la época. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ustedes representarían de esto? ¿O qué No se ve interpretarían? nada, profe. No se No ve se nada. ve nada. No se ve nada. Se ve, Se ve tipo lo mismo el que antes. gráfico que hiciste. Se ve lo que estábamos viendo antes. Ah, perdón, porque no, a ver, va de vuelta. Se ve la pizarra. Perdón, Claro. perdón. Ahí, Ahí dice que empezaste Ahí sí. ahí, ahora sí. ahí está, perdón. Bien, digo, estas son, cuando uno busca representaciones como visuales de crisis del siglo XIV, ahí vamos a ver un par. ¿Qué es lo que aparece como común en ese tipo de representaciones? La muerte. La muerte, No, ¿no? La muerte. Claro. Es que No hay la- dudas. ¿Qué más? Que tipo, no tienen, todos están hambrientos. Bien, Hambre. Todos son fundamental. flacos. El hambre, ¿dónde ves, Benicio, el hambre? Todos así. Que peleando. parecen esqueletos. Claro. Totalmente, fíjense, caballos esqueléticos, ni hablar todos estos que son esqueléticos. Fíjense el perro. Ay, pobre. Estamos hablando de momento de hambre absoluto. ¿Estamos? Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a otras representaciones, por ahí son un poco más formales. ¿Qué vemos? Yo veo tipo caballos y gente toda tirada. Cadáveres. Bien, cadáveres. Cadáveres. Esto es cadáveres. A ver, la crisis del siglo XIV pasa a la historia por La cantidad de muertos. la cantidad. Digo, estamos hablando de millones de muertos en Europa, millones de muertos en Europa. De alguna manera, en muchos casos, imagínense ustedes también la incertidumbre de las personas que empiezan a ver cómo mueren de a millones y que no tenés muy en claro por qué, David. Yo sé algo de esto, yo me sé un poco de la depresión negra, pero en esta época mínimo las personas que murieron en ese momento era una fracción de la población mundial en Europa. ¿Era cuánto? Ahí está la Una máscara. Una fracción de los que murieron era, no sé, una fracción de la... Ay, no sé cómo explicártelo. De la población, sí, son millones. De la población, sí, era bastante. Yo creo que, si no me equivoco, es un tercio de la población europea. Y un tercio de la población europea equipara algo así como 40 millones de personas. Es un montón. O sea, si uno se pone a pensarlo, es un montón. O sea, 40 millones de personas es el país nuestro en su totalidad. La gente se peleaba por la comida. La gente se pelea por la comida, ahora vamos a ver los efectos. Digo, perdón, me quedé con esto, ahí vamos a eso. Fíjense cómo se representa. Acá tenemos las ratas
En este Sí. caso, que serían como los que dieron origen a esta peste. Y acá tenemos esto, que es lo que un poco ustedes me decían que es Ay, la sí, profe. presentación. Pájaro. Bien, Este era pájaro, lo no que sé. alto miedo, mal. La En máscara realidad de los doctores. es un médico. Digamos, así se vestían los médicos del siglo XIV al intentar como ponerse en contacto con los muertos o con los pacientes infectados. A ver, ¿Servían lo esas que- máscaras, profe? ¿Cómo? ¿Servían esas No, máscaras? que Pero justamente... pueden ponerse una máscara sin que tenga un pico. A ver, sí, Por bueno, eso. no sé por qué. A propósito lo hacen. Obviamente, pero lo cierto es que ellos, a ver, el desconcierto de esta gente, lo que llevó es que a ellos supongan que lo que estaba generando era el aire, o sea, el aire podrido. Y fíjense que tienen, a ver, la máscara para evitar respirar en primera persona el aire, fíjense los guantes, o sea, estaban como preparados y las túnicas, a ver, salvando las diferencias, digo, pero entre esto y toda la gente del COVID en los hospitales, no sé si Nada que ver. No, nada que ver, pero hasta ahí nada que ver, porque en realidad cuando uno ve un enfermero en los hospitales, ¿qué es lo que ve? Yo no estuve en un hospital, digo, pero... Tiene una, tipo, una tela toda arriba, una máscara, tipo una capucha, O sea, tan diferentes no guantes. son. En realidad es tan diferente, no son, si vos te pones a pensar, ¿vieron las máscaras, esas máscaras de plástico? Sí, Digo, una cosa imagínense, acá. a ver, imagínense una foto de esa máscara de plástico, cuando en 1000 años vean a esos tipos en la pandemia del COVID. ¿Se entiende? Ay, ¿por qué se escucha doble? En realidad Sí, me también viene son loco. unas máscaras raras, si nos Sí. ponemos a pensar, o sea, está bien. Es por la época. Pero por lo menos no tenían pico. Coincido, pero Claro. convengamos El que de acá, El pico era a propósito. convengamos que de acá muchos años cuando nos vean a nosotros a nosotros no, a los médicos del momento, como viendo cómo estaban vestidos para afrontar la pandemia, en realidad también estaban vestidos de una manera especial. Es especial y que es diferente en este caso a cómo se viste la gente en general. Bien, Ahora. ¿hasta acá vamos? Dice que se murieron 200 millones de personas. Yo llegué hasta 40 en algún momento a leer, no sé si 200, pero a ver, ¿se mueran 40 o 200 millones? Ya que se muera Millones. una es un montón. Millones, en mi cabeza es muy difícil, o sea, en mi cabeza es como terrible pensarlo. Bien, salimos de Otra acá. cosa, profe. Dale. Sofi Martínez dijo que tiene un muy mal wifi y que no se iba a poder unir. No hay problema, esto va a estar grabado, va a estar subido. Ok. Bien, entonces, borramos de vuelta... no, me equivoqué yo. Borramos acá. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien, crisis del siglo XIV. Entonces, pensemos de vuelta el feudo. A ver, pensemos de vuelta esta división. Ah, me equivoqué. Bueno, hagan de cuenta que esto no está. Pensamos de vuelta este pedacito de acá y pensamos que acá tenemos un montón de población. ¿Estamos? Esto es todo el crecimiento poblacional. Señor feudal, acá pasándola bárbara hasta la crisis del siglo XIV, porque mientras más población hay, más que tiene el señor feudal. Sí, más trabajo. Mientras más población tiene su feudo, más que tiene el señor feudal. Más recursos. ¿Más recursos o más qué? ¿Qué es lo que hace el campesino? El tributo, más tributo. Tributo. Ah, mientras Tributo. más población, más tributo al señor feudal. O sea, está De repente, pasando bomba. A ver, suponemos que, poniéndolo en pesos argentinos, así que es un anacronismo, pero no sirve. Suponemos que el señor feudal recibía 1000 pesos de tributos, ¿no? Sí. De todos sus campesinos, y eso le permitía tener un nivel de vida elevadísimo. Ahora, la crisis del siglo XIV empieza a eliminar gente. ¿Estamos? Porque obviamente dijimos que la crisis del siglo XIV es la muerte de millones de tipos. Bien, ¿qué es lo que hace el señor feudal cuando empieza a morir? Se queda más pobre. Se queda más pobre. Empieza a cobrar más por los tributos. Bien, a ver, ¿qué es lo que dice el señor feudal? A contrario de lo que trabajar nosotros más. suponemos, el señor feudal, en vez de dejar de cobrar, porque obviamente hay gente que se murió, lo que Cobra más. intenta es llegar igualmente a estos 1000 pesos que venía cobrando. Entonces, si antes estos 1000 pesos se conseguían entre 15 familias campesinas, ahora se los exige a la mitad de esta, que es la que quedó. ¿Qué quiere decir? Esa familia que quedó, ¿va a tener que pagar menos o más?
Más. Más. O sea, va a tener que pagar más para intentar Doble. llegar a esos 1000 que antes que el señor feudal está queriendo cobrar entre todos. Mm. En esa crisis del siglo XIV, el señor feudal presiona para no perder él su situación económica o su situación social, presiona más a los campesinos que quedan vivos. Y eso lo que va a generar es que esos campesinos, ¿qué hagan? Estén más cansados, más devastados, ¿Y qué van a hacer menos- cuando la situación ya no dé para más? van a estar débiles y se van a morir. Se vayan. Están siendo muy, no, es muy pasiva la idea Vale. que tienen de los campesinos. Cuando el señor feudal empieza a presionar más, pensemos campesinos. A ver, todos han perdido seguramente algún familiar por la crisis. Sus campesinos amigos seguramente han muerto en la crisis. Súper presionados y el señor feudal sigue exigiéndoles más. Cuando te canses, ¿qué vas a hacer? Lo matan. Se revelamos. En mi punto de No, vista no sé, yo iría y boludo. le diría, pero siendo un campesino no sé qué haría. Pero Claro, desde mi campesino. punto de vista le diría, para cuando te sigue exigiendo, cuando vos ya literalmente estás cansado y ya estás embroncado, ¿qué vas a hacer contra el señor feudal? No Me hacerle quejo. caso. Te quejas, Te vas a ver, Se van a Eso revelar. sí. te vas a revelar, Claro. estaba buscando Una esa huelga. palabra. A ver, el Lo dije siglo sin XIV, el siglo XIV es el año o es el siglo de la rebelión de campesinos. Estos campesinos van a empezar a rebelarse y a oponerse al señor feudal porque van a considerar que lo que está pidiendo es desmedido. A medida que el señor feudal empiece a perder poder, porque empieza a ser cuestionado por los campesinos que formaban parte de su feudo, ese señor feudal, cuando esté muy acorralado por esas protestas campesinas, se va a acordar de algo. ¿A quién va a recurrir? Al rey. A los otros feudos. Al rey. Al rey. Al rey que sí existía, pero que en realidad nadie le prestaba atención, porque habían logrado exitosamente apropiarse de los poderes que tenía ese rey. ¿Qué quiere decir? La crisis del siglo XIV es el momento en donde esos señores feudales, muy preocupados por el cuestionamiento de esos campesinos, lo que van a hacer es recurrir a los reyes para que los ayuden a ellos. A ver, Claro. los reyes, ¿en qué los tienen que ayudar a los señores feudales? El de tomar su poder. Bien, a retomar su poder, a reprimir campesinos, a lograr que la situación se estabilice. La pregunta es, esos reyes que acá empezaron a perder su poder y Sí. que vieron durante 5 siglos más o menos cómo esos señores feudales se apropiaron del poder. Esos No, reyes no van a que ahora querer. reciben Claro. pedido de ayuda. ¿Lo van a hacer gratis? No. No. ¿Qué le dirían vos, rey? Si yo soy un señor feudal y te digo, bueno, por favor, ayúdame. ¿A cambio de qué te ayudo? Plata. Tributo. De Plata, tributo. tributo, ¿y qué más? Algo político. Que tipo Poder. vuelvan a hacerlo de antes. De poder. Bien, obediencia. Poder. Que vuelvan a hacerlo de antes es obediencia. ¿Qué quiere decir? De a poquito, la crisis del siglo XIV va a marcar un momento en donde los señores feudales, voluntariamente, algunos más voluntarios que otros, van a empezar a obedecer de nuevo a las familias reales y van a empezar a dar lugar a todo ese proceso de centralización, que Y es vuelven. volver a esto y dar lugar en estos, por lo menos 300, 200 años, dar lugar al proceso de centralización política nuevamente. ¿Entendieron? Sí. Sí. O sea, lo de sería eso el exilio de XVI y XVII. Tal cual. Esto acá, Ok. esto sería siglo XVI, siglo XVII. Pero Pero para después a eso, ellos no les conviene. ¿cómo? Ay, perdón. Que Dale. después a ellos no les conviene porque viene la monarquía y es peor. Pero en realidad, sí, yo coincido con vos, por eso yo dije al principio, muchos de esos señores feudales van a aceptar y otros no tanto, pero no les va a quedar opción, después se resistirán, es un camino bastante violento en algunos casos, pero por lo pronto, la crisis del siglo XIV, a ver, Es lo que les convenía en ese momento. de vuelta, No se pueden volver a Domínguez, independizar después. Domínguez, Esto del poder me lo pongo de vuelta. A todo lo que no se escuchó demasiado. otra vez. Sí, por no se escuchó. Hijo. Está en otra.
Bien, a ver, a lo que voy es, cuando uno identifica la crisis del siglo XIV, la crisis del siglo XIV es económica, porque ya lo vimos con eso de bajar la producción, es social, porque mueren millones de tipos en Europa, y es política, porque es una crisis señorial. ¿Qué quiere decir que es una crisis señorial? Que los señores feudales le tienen a los reyes que pongan. Claro. Miren, que los señores feudales finalmente pierden el poder y lo que hacen es otorgarle o darle la oportunidad a las antiguas familias reales para recuperar el poder que antiguamente tenían. De ahí en más, uno tiene un camino ascendente de recuperación del poder que lo lleva, muchos siglos después, pusimos 200, 300 años después, a la formación de esas monarquías absolutas, que lo dice el término. ¿Qué dijimos que era monarquía absoluta? Que están Que tipo todo el poder los... se concentra en una persona. Claro, Todo el está poder se centralizado. Ahí está, Todo el indiscutiblemente poder se sobre una concentra sola en- persona. ¿Todos llegamos? Bien, Sí. ¿les pareció sencillo? Sí. Bien, les hago, a ver, a lo largo de esta semana les voy a subir otra cosa para hacer, para ver si ustedes se dan cuenta, le vamos a dedicar unos 5 minutos ahora para que lo vean. Fíjense, yo les voy a subir un montón de estos, como de estas que están acá y que yo les fui mostrando. La idea sería que ustedes puedan crear como si fuese un relato de manera individual. A ver, ¿a qué voy con un relato? Haciendo como, si yo a ustedes les dijera, por ejemplo, hoy, chicos, escriban un relato sobre lo que implica estar en pandemia COVID, o sea, coronavirus. ¿Qué escribirían? Y que... Estar en cuarentena. Cuarentena. ¿Escribían un relato de lo que están haciendo en cuarentena? No, ¿Cómo? porque... O sea, sí, pero no tendría nada interesante. No, porque ¿cómo no? O sea, para mí hay un montón de cosas interesantes en esto, ¿eh? O Bueno, sea, entonces sí. prefiero estar afuera igual, ¿no? Prefiero estar afuera Obvio. y al sol. Pero digo, dentro de todo lo que se podría, la realidad es que si yo les digo, chicos, escriban un ensayo, un escrito sobre su vida en cuarentena, la realidad es que tenés un montón de cosas para escribir, cosas que te cambiaron, cosas nuevas, diferentes. Bueno, lo que les Un voy a montón de pedir, prohibiciones. un montón de prohibiciones, a ver, como casi en primera persona, mirá, me prohibieron esto, empezó a haber estos cambios, antes era así, ahora es así. A ver, lo que les voy a pedir es que hagan algo similar, pero con crisis del siglo XIV. ¿Estamos? Es decir, posicionarse ustedes como campesinos o como personas del siglo XIV, leerán un par de fuentes que yo les voy a pasar y se las voy a subir a plataforma, y en función de eso, y de lo que ustedes busquen naturalmente información en internet, lo que les voy a pedir es que hagan una especie de pequeño relato de no más de una caricia, por ahí una caricia es suficiente, que expliquen o que hagan referencia como a la vida cotidiana de esa crisis del siglo XIV, cómo les cambió la vida a estos tipos en el siglo XIV. ¿Se entiende? Sí. O sea, es Tenemos- como lo histórico literario, pero me pareció que en un contexto de pandemia como el actual está bueno hacerlo. Sí, O sea, viste que dijiste que tenemos que, o sea, meternos adentro de ser unos campesinos. imaginártelo, ¿no? Claro, pero podemos hacer tipo, yo estaba o sea, yo estaba feliz, pero un día empezó así, tipo, puede ser así, o tiene que Un ser. poquito más formal, pero a ver, yo te digo, Sí, obvio, pero un ejemplo. Si que te querés poner en la piel de un señor feudal, lo haces. A ver, Ok, te da perfecto. igual, lo que digo es, hagan un relato, intenten crear un relato que Sí, que lo podés tenga hacer, pero referencia no en con primera persona. datos concretos de la crisis del siglo XIV y que ustedes expliquen cómo esa crisis del siglo XIV los afecta a ustedes. Perdón, Tomás, ¿qué decías? Ok. No, yo decía que si no lo querés, lo podés hacer no en primera persona, tipo explicándolo cómo era, pero no Sí, cuerpo a un sí, campesino. claro. Lo que yo no quiero es que me expliques crisis del siglo XIV. Yo quiero que vos intentes explicar modificaciones como si fuesen la conducta del hombre como consecuencia de la crisis del siglo XIV. Por eso yo decía en primera persona. Me parece más sencillo porque en primera persona hasta podés decir lo que sentirías en esa crisis del siglo Me XIV. puedo poner en la piel de un rey, explicar todo, pero desde la piel de un rey. Sí, pero tenés que tener cuidado de mirarlo desde el punto de vista del rey. O sea, decir por ahí, desde el punto de vista del rey, decís, no sé, se me ocurre pensar, qué buena la crisis del siglo XIV porque me permite recuperar el poder. Recupera el poder. Claro. Desde la piel de un campesino es, che, qué terrible la crisis del siglo XIV, todo lo que tengo que pagar, morir un montón de personas, encima el señor feudal me pide más.
Claro. Entonces, hacia ahí, si querés desde el señor feudal, también posicionarte, a ver, que la crisis del siglo XIV pueda estar explicada, a ver, que pueda verse reflejado como un contexto diferente y como problemático desde el punto de vista de lo que ustedes lo quieran desarrollar. ¿Se entiende? Ok. Sí. Bien, Sí. no más de una garilla, estamos, o sea, que es más imaginación, es cruzar cosas de la historia y crear como si fuese una fuente. ¿Para Eh, cuándo? Pensé que hablabas, Joaquín. Bien, a ver, lo que les voy a subir, por ejemplo, es esto. Yo se los mostré, pero fíjense, para que lo vuelvo a mostrar, fíjense que estas imágenes que yo les fui mostrando, en realidad vienen acompañadas con texto. Péguenle una leída a esto. Léanlo y fíjense si pueden sacar información para ser un poco más ingeniosos en lo que escriben. ¿Estamos? Ok. Nada más, ¿dudas sobre este trabajo? Sí, profe, ¿cuándo hay que entregarlo? No, primero entreguen este que viene y yo se lo subo por ahí también, hacia final de semana y por ahí en vez de que sea el viernes que sigue, por ahí sea el miércoles o algo por el estilo. Ok. Pero la idea es que no se Ok. piensen con el trabajo que están haciendo ahora, para no sobrecargarlo. ¿Se entiende? Igualmente yo después lo bajo en una consigna concreta, pero por lo menos ya tuvieron la explicación Sí. acá de lo que les voy a pedir. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, planteos? No. Nada, todo muy claro. Sí. Buenísimo. Nada más entonces, pues nos quedan 4 minutos. Los saludo Chao. y nada, vayan entregando el trabajo el viernes. Sí. Dale, Dale. nos vemos. Adiós. Profe. Chao.